Bienvenidos todos a Los Filósofos Malditos. Estoy aquí con mi hermano, aunque yo nunca dejé de estar. Estamos en esta nueva, unos pequeños minutos. Estamos en esta nueva dinámica donde nosotros nos aventamos la presentación del filósofo completa y la dividiremos en dos videos. Esta es la segunda parte de Lawrence Labadie, de quien ya hicimos una introducción la semana pasada. Ustedes tuvieron acceso a este video, en donde al final yo desaparecí como por arte de magia o el arte de la tecnología, que de pronto mi computadora se volvió loca porque no fue en internet. Reinicié la computadora y todo se ajustó de nueva cuenta, pero dejé a mi hermano aquí con la parte final. Él se despidió de ustedes. Finalmente ya estábamos en la última reflexión. Yo ya había dicho todo lo que tenía que decir en ese segmento, en esa primera parte de nuestra presentación sobre Lawrence Labadie. Entonces, afortunadamente no se perdió nada importante ni quedó nada ahí a la deriva, ¿no? Así que bueno, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias hermano. Buenas noches y bienvenido al auditorio. Muchas gracias a todos. Les repito que Diego y yo estamos en el mismo día, aunque esto estará desfasado en 2 días diferentes. Ustedes disculparán si de pronto, pues como decía yo, de la vestimenta o nos ven como... Estamos en esto de la tecnología, hermano. Alguna vez con el doctor Pardo veíamos esto, qué significa en vivo, ¿no? O sea, estamos tú y yo en tiempos distintos con nuestro auditorio. Esto es una cuestión cuántica, schrödingeriana, muy extraña, muy interesante. Sí, nos estamos adecuando poco a poco. Estamos empezando 5 con años esto. adecuándonos. Sí. Pero bueno, pues hoy les traemos la segunda parte de la abadía, así que sin más dilación, vamos a dar paso a ella. Pues no hay anuncios porque los anuncios ya se hicieron en la primera parte y nos vamos a arrancar, ¿no? Directo. Así que si no han visto la primera parte, pues hay que ir primero allá y después, porque si no, no va a tener sentido esto que seguirá. Crítica del optimismo revolucionario y perspectivas sobre la extinción. Labadie desarrolló una crítica exhaustiva del optimismo revolucionario basándose en su convicción de que los seres humanos tenían defectos fundamentales y que las nociones abstractas de solidaridad y cooperación humanas eran en gran medida ilusorias. Argumentó que la revolución como toma del Estado era inútil y que el verdadero cambio solo podía surgir del despertar intelectual individual, nunca de los movimientos de masas. Esto ya se había mencionado en la primera parte, pero bueno, tratamos de profundizar un poquito aquí. Como 3 ideas muy concretas, ¿no? Los seres humanos tienen defectos fundamentales. Aquí estamos otra vez con este tema de la naturaleza humana, esencialismos, en donde... no sé, yo desde la teoría que he venido manejando en los últimos meses o en el último año, que es la de los sesgos cognitivos, que ya he mencionado en otros videos, pues hay sesgos cognitivos que no son inherentes, que están en nuestro cerebro, que eso sí, a mí me parece una cierta aproximación a lo que podríamos redefinir como naturaleza humana. Es decir, por ejemplo, algo que se sabe hoy en día es que el color no existe. Los colores que nosotros vemos son construcciones, son fantasmagorías, son ilusiones creadas por nuestro cerebro para ayudarnos a sobrevivir. Cuando los seres humanos estábamos en este llamado estado de naturaleza o estado primitivo, pues para poder
diferenciar al oso del árbol, ¿no? O a la serpiente de la tierra. Entonces, el color en realidad lo que están diciendo los neuropsicólogos, los neurobiólogos, yo hablaba mucho de estas neurociencias en el video anterior, es que el color no existe, el color es una imposición de nuestro cerebro, pero nos es imposible no, digo, si tenemos una visión normal, pues no ver en color. No es como que yo me diga, me convenzo de que el color no existe, abro los ojos y ya, desapareció el color. Entonces estos son como, llamémosle, bueno, no sé si en el caso del color es un defecto fundamental porque nos ha ayudado a sobrevivir, pero quiero analogar esa idea, que sí hay cuestiones que están ya insertas en nuestra naturaleza, sesgos cognitivos de muchos tipos, no nada más biológicos, sino sociales e individuales, que nos llevan a construir el mundo de una cierta forma que no tiene por qué ser la correcta, o esto que llamamos realidad está hoy muy distorsionado, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Luego lo aplica a nociones abstractas como la solidaridad y la cooperación humanas, que son ilusorias, son parte bueno, las ilusiones, construcciones sociales o personales, pero que además podrían estar ligadas a estos defectos fundamentales. Y por último, que la revolución como toma del Estado, también en el video pasado yo hablaba del marxismo y de que en el fondo esta idea de la revolución proletaria o todas estas ideas, incluso de ciertos movimientos anarquistas, pues para Labadie como pesimista, pues son inútiles, ¿no? O sea, eso no quita la parte del compromiso. Por eso es importante que hayan visto ese video para que vayamos hilando de manera fina, porque si no, de pronto nos podemos perder. Sí, bueno, a ver, entonces, nada más es un pesimista. ¿Y por qué anarquista? Si está diciendo que la toma del Estado es inútil, entonces, pues, ¿qué? Nos sentamos y lloramos y ya, pues, nos quedamos en un ámbito contemplativo burdo. No, Labadie está comprometido con la acción social. Eso no quiere decir que crea que esta va a tener un efecto o un efecto positivo. ¿Vale? En contra de las soluciones sistémicas, aunque defendía la economía mutualista, paradójicamente desconfiaba de todos los sistemas y creía que la libertad no podía prescribirse ni organizarse. Su crítica se dirigía a la psicología colectivista, argumentando que el comunismo ignoraba la realidad fundamental de que el interés propio es el impulso primordial de la vida. Ya también habíamos dado esta base. El impulso primordial de la vida, yo había mencionado a Mandeville para tales efectos, es el egoísmo. También aquí lo saca, es una idea que puede sacar de Stirner, ¿no? Que está en diálogo con Stirner. Mi interés propio, nada por encima de mí, soy yo, el interés fundamental, el centro de mi universo, y como tal, ese es el impulso primordial en la vida, mi supervivencia. Eso no quiere, o sea, tampoco hay un negacionismo de la acción social en Labadie. Pero el impulso primordial, mucho ojo, porque hay gente que también tiende a perderse entre estas nociones. Una cosa es decir que el impulso primordial es el interés propio y otra es negar que también puede existir un interés colectivo, pero ese es secundario o terciario. El interés primordial, primario, soy yo, el único y su propiedad. Y Labadie se opone a estas nociones de la psicología colectivista. También se mencionó esta parte de la psicosis colectiva, ¿no? Muchas veces estos movimientos o estos colectivos que hay hoy en día, que pueden ser desde religiosos hasta sociales, políticos, económicos, que marchan, ¿no? Una vez al año o 10 veces al año, o que van a templos, tienden a desarrollar una psicología colectivista, una psicosis colectiva, en donde entra la sugestión, la obsesión. La hipnosis explica muy bien eso. Hay hipnosis colectiva. Si tú te terminas fundiendo, vamos a utilizar un término de Ortega y Gasset, en la masa, pierdes tu individualidad para terminar por fundirte en esa masa que va vitoreando, cantando, elevando la voz, gritando ciertas cosas, o que en el templo, no sé, pasa un señor y como tú ya viste que a 2, 3, 5
que van delante de ti, adelante de ti, los exorcizó con un kamehameha y se cayeron, pues de pronto, aunque ustedes no lo crean, porque todos podríamos decir, no, yo no caería en eso. Yo soy bien chingón y tengo bien firmes mis valores y mi mente, pero la realidad es que, por ejemplo, la hipnoterapia, todo el análisis de Erickson sobre la hipnosis, está dirigida a eso. También hay libros sobre la hipnosis en teatros, ¿no? Estos señores que van y de pronto uno dice, es payasada. Pues hay gente que sí, o sea, depende del nivel de sugestión y depende del nivel de cómo manejen esta energía colectiva, uno se termina perdiendo en ella, termina perdiendo esta capacidad de razonamiento crítico, de pensamiento crítico propio, individual. Su filosofía madura incluía oscuras predicciones sobre el futuro de la civilización, coincidía con la carta de Benjamin Tucker de 1930, que predecía que nuestra civilización agoniza y que el monstruo, el mecanismo, está devorando a la humanidad. En su última obra, ¿Cuál es el destino del hombre?, de 1970, advertía sobre la capacidad mundial de exterminación 10 veces mayor y la inutilidad del equilibrio del terror como base para la paz. Entonces aquí conectamos con esas ideas del Unabomber, de Carlo Michel Stetta, de la retórica, de esta sociedad máquina, de la Matrix, ¿no? Del Unabomber criticando a esta sociedad industrializada como un monstruo que está devorando a la humanidad y que parece ser que no hay mucho por dónde, ¿no? Para el Unabomber, bueno, todavía existe la posibilidad, no de la reforma, critica los reformismos, sino de la revolución, de la erradicación. O sea, aquí hice una revolución muy violenta del Unabomber, de Ted Kaczynski. Otra vez, todo esto que estamos hablando, no hicimos el disclaimer en el video pasado, espero que no tengamos problemas, pero se está hablando desde un ámbito de teoría académica, estamos exponiendo las ideas de autores desde esta base filosófica, económica, política, social, psicológica, ¿no? Entonces, para Ted Kaczynski, pues queda la revolución, una revolución violenta, donde tendríamos que destruir básicamente los cimientos, irnos a las raíces. Otra vez es un radicalismo, aquí sí quizá un radicalismo extremista, yo explicaba la diferencia en el video pasado, y reconstruir. Para Labadie, yo no sé, hermano, cómo veas tú, pero lo veo hasta más, en este sentido, más maldito que Ted Kaczynski, porque para él no hay ninguna posible solución. O sea, ni siquiera ya no hablemos de la reforma, ni la revolución, ni derrocar al sistema o destruir los cimientos y construir unos nuevos, no. Tampoco eso es garantía de absolutamente nada. Sí, porque todavía Ted Kaczynski, incluso con sus actos terroristas, pues tenía un objetivo, un propósito, ¿no? Y en este texto que desarrolla hay una propuesta, ¿no? Entonces, en sentido teórico, pues sí, definitivamente Labadie es mucho más complejo. Probablemente en la cuestión biográfica, de nuevo, este juego entre biografía y obra, pues Kaczynski sea mucho más contestatario, ¿no? Estos atentados que lleva a cabo, pero en la teoría, pues sí, definitivamente Labadie es mucho más pesimista, por decirlo así. Sí, al final Labadie, no sé, no podemos decir la palabra porque nos censuran, pero Labadie no se echó al plato a nadie. Labadie observaba cómo diversas fuerzas devastadoras, el poder militar, el control estatal del bienestar social, los monopolios corporativos, confluían hacia un mismo destino, la desaparición completa. Su visión se distinguía del catastrofismo anarquista convencional que suele anticipar un renacer después del colapso, ¿no? Aquí es donde podemos meter a estos otros autores como incluso un Ted Kaczynski o algunos otros que sí ven un colapso civilizatorio, incluso algunos antinatalistas o ecosofistas, ambientalistas, no sé si el propio Zapfe, entre otros, pero tras el colapso viene un renacer, una nueva oportunidad. En cambio, el pesimismo de Labadie abrazaba con serenidad filosófica la idea del fin definitivo.
Todos morimos eventualmente. ¿Acaso importa realmente si esa muerte nos alcanza a todos al mismo tiempo en vez de uno por uno, desde la perspectiva del ser individual? Esta sería una idea, la badiana, en torno a este colapso definitivo, ¿no? O sea, hay una idea que sí, aquí también pueden troncar con otros antinatalistas y otros pesimistas y otros nihilistas, en donde este colapso es definitivo y al contrario, qué bueno que la civilización y el ser humano desaparezcan en su totalidad y en su individualidad, porque pues todos vamos a morir, a final de cuentas, ¿no? No pasa nada si de pronto desaparece la humanidad. Tenemos este impulso que Schopenhauer analiza bien, esta voluntad de vivir, que queremos reproducirnos pues justamente para la supervivencia, ya no individual, sino de la especie, pero pues la pregunta sería, bueno, y si yo voy a morir individualmente, ¿cuál es el problema de que muera la humanidad en su conjunto? Al final todos vamos hacia allá, a nivel individual, pero la colectividad pues también no pasa nada. Si termina desapareciendo. Ah, caray. Aquí, ustedes disculpen que se me fue. Detesto eso, hermano. Se me fue. Ah, es que la dupliqué. Duplico mis diapositivas luego para poner la siguiente con el mismo título. Entonces nada más las voy duplicando y ya reescribo, pero aquí se me pasó, dupliqué y no escribí lo nuevo. Entonces nada, hacer esto de la Abadí, observaba, bla, 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 lo del poder militar, y la siguiente diapositiva, ahora sí dice, esto representa un alejamiento radical de la tradición anarquista que típicamente mantiene la esperanza de una sociedad postrevolucionaria, posicionando al Abadí como quizá el primer anarquista en contemplar y aceptar seriamente la extinción humana como el probable punto final y quizá hasta deseable, yo diría, de la civilización, ¿no? Entonces, esto es lo que lo separa de un anarquista o de estos movimientos sean colectivistas o individualistas, que tienen una esperanza postrevolucionaria y lo que lo sitúa en un pesimismo. Entonces, no deja de hacer su análisis anarquista y no deja de proponer ideas anarquistas hacia su lado individualista, un anarquismo individualista, un anarquismo libertario. Sin embargo, solo las ve como algo pragmático, como algo para ir sobrellevando, pero no como un destino final, no como una esperanza final, no como un punto de llegada, sino, bueno, mientras nos devora el tsunami, mientras nos devora la nada, pues debemos sobrevivir, debemos organizarnos y yo propongo esta manera. No, esto es algo que yo también he desarrollado. Ahorita estoy escribiendo un manifiesto, un panfletito, mi hermano, lo adelanto. Ya el público, ojalá algún día yo tenga la oportunidad de desarrollar esta idea porque puede sonar derechosa de mi parte, y lo digo así, derechosa, no de derecha, sino derechosa. Sin más contexto puede sonar extraña, pero tú sabes que yo soy promonárquico, incluso tengo un video por ahí ya de cuando estábamos en Canal Patrio, donde hablamos de esto. Soy promonárquico para el contexto mexicano. Me parece que cada país debería, con base en su espíritu, muy al sentido hegeliano del Volksgeist, el espíritu del pueblo, debería definir su forma de gobierno con base en sus propios valores, características y posibilidades, no con base en copy-paste de otros sistemas, ¿no? Y aquí en México básicamente lo que hicimos desde el periodo juarista fue el copy-paste del modelo republicano democrático estadounidense. Entonces, bueno, en este manifiesto, esta es una idea que ya tengo, pero ahí la voy a desarrollar brevemente porque es un panfleto, es un manifiesto por el Tercer Imperio Mexicano. Yo menciono que, primero, yo defendería algo que se llama, antes de ser promonárquico, yo soy un nihilista político. ¿Qué quiere decir esto? Y en el video pasado hablé de mi libro de distófrasis, y ahí lo menciono, que normalmente pensamos a la política como una visión salvífica de la sociedad, como la política es un instrumento que nos va a ayudar a progresar, a generar esperanza, a generar mejores sociedades, una mejor vida, que nos va a llevar a un mejor futuro.
Entonces, esa es la visión que normalmente se tiene, ¿no? De la política y de los políticos. O sea, la política me debe ayudar a, como individuo y como sociedad, a progresar, a ser mejor. Entonces, ahí es donde yo pongo el nihilismo político y digo, no, eso es un mito. Eso es un mito. La política no nos dirige a una visión salvífica de la sociedad. La política es un instrumento que puede contener elementos éticos, no tiene que ser un instrumento meramente maquiavélico, un instrumento técnico, puede contener elementos humanistas, éticos, lo que quieras, pero finalmente es un instrumento, es una herramienta ¿para qué? Y aquí es donde yo bajo del nihilismo político al pragmatismo político, para ayudarnos a organizarnos mejor y que mientras vivamos individualmente o socialmente, pues tratar de llevar las cosas lo mejor posible, con todos sus asegúnes, con toda su mierda. La vida, otra vez parte una premisa pesimista, ¿no? La vida es principalmente, no únicamente, pero principalmente sufrimiento para la mayoría de los seres humanos. Entonces la política debería ser esta herramienta que nos posibilite la mejor organización posible para no jodernos tanto. Entonces es un pragmatismo político, ya no una visión salvífica o un utopismo político. Y dentro de ese pragmatismo político yo sostengo lo que decía hace rato, que cada pueblo debería poder autodefinir su forma de gobierno, sus propios mecanismos gubernamentales, institucionales, no basados en una ideología histórica, como hoy es la democracia, sino basados en un análisis exhaustivo de sus características y condiciones geográficas, sociales, educativas, poblacionales, etcétera. A Suiza o a ciertos países, la democracia les puede venir como anillo al dedo porque cumplen con ciertas características que, por ejemplo, Rousseau, Montesquieu ya desarrollaron, sobre todo Montesquieu en el espíritu de las leyes. Pero otros países, la democracia no le sienta, no embona con sus tradiciones, con sus valores, con su espíritu. En fin, no quiero desarrollar más esta idea, pero quiero explicar esta parte donde el pragmatismo político te puede llevar a decir, oye, yo veo que todo va a ir a la chingada, pero mientras tanto, pues tratemos de llevarnos la bomba, tratemos de llevárnosla bien, ¿no? O sea, no porque todo se va a ir al carajo tarde o temprano, quiere decir que no podamos tratar, mientras tanto, de hacer lo mejor posible bajo las condiciones que tenemos. Que eso tampoco, repito, no quiere decir que implique un éxito, ni presente ni futuro, pero tratemos de, o sea, ¿para qué en mi vida diaria? Yo sé que al final de en mañana, o hoy mismo, o dentro de 10, 20, 50 años me voy a morir, pero eso no quiere decir que no trate de disfrutar la vida cada día al máximo con lo que las condiciones me van dando y de llevármela, pues de aquí a que me muero, o sea, mañana o dentro de 50 años, pues llevármela chingón, ¿no? Teorías económicas, competencia, propiedad y mutualismo. Lavadí mantuvo sofisticadas teorías económicas mutualistas derivadas de Proudhon y Benjamin Tucker, a las que añadió su propio análisis pesimista. Abogó por la banca libre y los sistemas de crédito mutuo para eliminar el interés, la renta y las ganancias como armas de adquisición de riqueza. Sistemas monetarios competitivos para romper los monopolios bancarios y una tendencia de la tierra basada en la ocupación y uso en lugar de la especulación. Entonces aquí vamos viendo también por qué se distancia del capitalismo, a pesar de ser un individualista, ¿no? Porque decíamos que el anarquismo normalmente está ligado a visiones colectivistas. Cuando pensamos en el anarquismo, pensamos más en sistemas sindicales o colectivistas que en el anarquismo individualista. Sin embargo, Lavadí tiene muy claro su anarquismo individualista por una banca libre, no la falsa narrativa del capitalismo, por sistemas de crédito mutuo que eliminan el interés, la renta y las ganancias para que no se vuelvan armas de adquisición de riqueza, sistemas monetarios competitivos que rompan con los monopolios bancarios. Entonces decíamos que Lavadí está al final en contra de este pseudocapitalismo que habla del libre mercado, pero que en el fondo solo privilegia a unos pocos, un corporativismo de cuates, y que termina privilegiando ya dije privilegiando dos veces, que termina generando una adquisición de riqueza desmedida, en donde tenemos sociedades completamente desiguales. Ya no hablemos de una
de una igualdad absoluta, sino lo que algunos teóricos llaman igualdad relativa o equilibrio relativo de la igualdad, ¿no? Donde haya clases medias más robustas, donde sí estoy viendo por mi interés, pero eso no quiere decir que mi interés individual sea pasar sádicamente por encima de los demás. Como también ya se mencionó hace rato, el hecho de que yo privilegie mi interés como algo primario no quiere decir que como algo secundario o terciario no pueda también ver por el interés de otros, simplemente que el motor primario es mi interés egoísta personal. Su teoría del valor trabajo sostenía que en condiciones genuinas de libre mercado, no en el falso capitalismo, pseudocapitalismo que tenemos, los precios tenderían hacia el coste de producción, valor trabajo. O sea, en vez de que los precios aumenten por otros tipos de valores, hay muchas teorías, ¿no? De los tipos de valores, ya saben, desde la marxista hasta otras contemporáneas, valor de uso, valor de cambio. También está, por ejemplo, algunos teóricos hablan del valor simbólico. El valor de uso, pues, por ejemplo, está ¿qué es mi hermano? Camisa, playera, nunca he sabido bien la distinción conceptual, porque según yo las playeras son como las de Hawái, entonces sería una, pero no es camisa tampoco, no sé ya qué es esto, pero esto que tengo, pues, esta prenda, esta tela que tengo encima, tiene un valor de uso, que es el que estoy empleando actualmente, que me sirve para cubrirme del frío, de las inclemencias del tiempo. Ese es su valor de uso. Tiene un valor de cambio, ¿no? Que puede estar dado por el trueque o en mercados monetarios, pues ya se le pondrá a ver, esta playera cuesta lo mismo que 5 manzanas, no lo sé. Y se va dando un ajuste de los precios con base en las necesidades de la oferta y la demanda. Pero podría haber un valor simbólico que muchas veces es un concepto menos conocido, que es esta playera, si tiene una palomita aquí, aunque sea de la misma tela, solo por el símbolo de la palomita, va a costar 5, 10, 20 veces más que si no tiene la palomita, aunque es exactamente la misma tela. ¿Vale? Entonces, para la Abadí, los precios, cuando hay un verdadero libre mercado, que es lo que nos dice la teoría, ¿no? Los precios tienden a bajar, en la competencia los precios tienden a bajar. ¿Hacia dónde? Hacia su coste de producción, pero es falso. En el capitalismo, en el pseudocapitalismo que tenemos, corporativismo, le llamaré capitalismo, bueno, tú has hablado del capitalismo tardío, podemos hablar de un capitalismo corporativista. Alguna vez el doctor Pardo, cuando nos daba la clase sobre Marx en la licenciatura, nos explicaba, si yo soy, no sé si puedo decir marcas, pero si soy una empresa de refrescos importante, no quiero que me bajen el video por eso, si soy una empresa de refrescos de color rojo que todos conocemos por Santa Claus, y de pronto llega una nueva, Diego y yo queremos sacar nuestra marca, nuestra empresa de refrescos, y vemos que el refresco de la empresa principal cuesta 20 pesos 2 litros, no sé cuántos estén los refrescos, hermano, afortunadamente casi no consumo, y Diego y yo decimos, pues bueno, tenemos que irnos más o menos por ahí, porque no podemos sacar un refresco de 30 pesos, porque nadie nos lo va a comprar, y menos cuando estamos recién iniciando. Entonces vamos a ponerlo en 19 pesos. Y la otra empresa dice, ah, sí, pues entonces yo tengo chorro de dinero, yo puedo entrar en una guerra comercial contigo y ganártela, yo lo voy a poner en 18 pesos. Y Diego y yo decimos, bueno, pues vámonos a 17 para ganarles un poquito del mercado. Y ellos dicen, ah, pues lo voy a bajar a 16. Digo, estoy poniendo una hipótesis. Y así, al final del día, Diego y yo, con nuestro capital, no vamos a poder sostener una guerra a largo plazo y llegar a los 10, 5 pesos. Ellos, si realmente representásemos una amenaza, sí podrían llegar a precios muy bajos, que Diego y yo ya no. Y entonces, tarde o temprano, Diego y yo vamos a quebrar y esta empresa se va a erigir como el monopolio y va a volver a restituir sus precios y recuperar, digamos, su inversión, ¿no? Porque para ellos finalmente, aunque al principio pudo haber sido tenido como una pérdida, pues más bien va a ser una inversión para derrotarnos a nosotros y sacarnos del mercado y recuperar un monopolio, un duopolio, lo que sea, y volver a los precios que ellos quieran establecer de manera, ya no por la ley de la oferta y la demanda, que esa es en la teoría, sino arbitrariamente.
Entonces, es lo que está viendo la Abadie, y la utilidad marginal solo predominaría bajo restricciones artificiales creadas por privilegios gubernamentales. Entonces, sí va a haber una utilidad, pero es marginal, y etcétera. Esto distinguía al capitalismo como un sistema de protección y mimos gubernamentales carente de la competencia genuina de los mercados verdaderamente libres basados en la igualdad de acceso al crédito y a los recursos naturales. Lo que la Abadie quiere es esto: una competencia genuina de mercados verdaderamente libres basados en la igualdad de acceso al crédito y a los recursos naturales. Y no, yo no tengo la capacidad de competir genuinamente con las grandes marcas, con las transnacionales. Es casi imposible. Necesitaría tener un capital muy fuerte, estar muy bien apadrinado, ya saben, todo esto de los ángeles inversores y todo esto. O sea, incluso si ustedes ven este programa de los tiburones, ¿no? El tanque de los tiburones, para decirlo la traducción, varios de ellos lo han dicho. Me parece hay uno se llama, seguro aquí si no hay problema, Marcus Dantus, en México, y él dice, y no solo porque lo diga, hay una estadística que realmente de los emprendimientos que se hacen sin tanto capital o incluso con capital, ¿cuántos tienen éxito? No me acuerdo, pero estaría interesante, hermano, buscar la estadística. ¿Cuántos emprendimientos tienen? Aquí vamos a preguntarle a San Google, pero alguna vez lo había visto, simplemente no quiero dar un dato según, aunque más de la mitad de los emprendedores tienen 92%, bla, bla, bla. En general, la tasa de éxito de los emprendimientos es baja. Si bien cada año se crean millones de nuevas empresas en todo el mundo, muchas no logran sobrevivir a sus primeros años. Un estudio reveló que aproximadamente el 99.7% de las ideas de nuevos productos fracasan, mientras que otro estudio indica que cerca del 60% de los proyectos que llegan al mercado tienen éxito. En México, solo un 26% de los jóvenes logra tener éxito en sus proyectos empresariales, según Periodismo y Ambiente. Bueno, hay un estudio que dice que el 99.7% fracasa, de las nuevas ideas fracasa. Entonces, ahí ya se pueden dar una idea de que esto de que la mentalidad de tiburón y la competencia y el capitalismo y la libertad, pues no es tan así. En cuanto a los derechos de propiedad, la Abadie creía que la independencia implica exclusión, por lo que una economía libertaria implicaría derechos de propiedad. Entonces sí hay propiedad privada, hablábamos de la diferencia marxista entre propiedad privada y propiedad personal, pero aquí sí hay propiedad privada porque la independencia implica exclusión. Entonces, soy independiente en el momento en que puedo, o sea, yo puedo decir a mi casa quién entra y quién no. Puedo excluir a la gente de entrar a mi casa. Ya sea que no los invite o que si hay alguien aquí adentro y de pronto no me gusta su presencia, le diga vete, lo estoy excluyendo. Y eso hace que yo esté en un entorno independiente, autónomo, independiente, depende de mí, ¿sí? En una propiedad comunal, pues no se puede. Si es de todos, yo no le puedo decir vete. Entonces, para la Abadie, la independencia supone exclusión. A la vez que se oponía a las concentraciones monopolísticas. Su crítica se centraba en los sistemas monetarios estatales, considerando tanto el dinero fiduciario gubernamental como los monopolios del patrón oro como igualmente problemáticos. Y abogaba porque cualquier riqueza intercambiable, aquí algo me falló, no recuerdo la idea, del patrón oro, como bueno, aquí hay un pequeño error, disculpen, y abogaba porque cualquier riqueza intercambiable sirviera como base para el dinero. Entonces, también como anarquista, está pensando en otros sistemas que no sean únicamente de política monetaria, ¿no? Aquí lo dice, su crítica se centraba a los sistemas monetarios estatales, donde se apoya, ya saben, acá en México el FOBAPROA, se apoya a ciertos bancos, a ciertos empresarios con donaciones de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, se privilegia a cierta clase que además ya tiene dinero, mientras que a los que no tienen, si quieren emprender algo, pues hay que pagar impuestos y no es tan fácil y sacar permisos y aquí y allá. Y bueno, ahorita está peor aún la situación en la Ciudad de México desde hace algunos meses. Ha habido algunos cambios en las legislaciones y bueno, abogaba por cualquier riqueza intercambiable
que cualquier riqueza intercambiable sirviera como base para el dinero. Entonces, no sé, ciertos sistemas como la tequio, o sea, el trueque u otros, o sea, cuál es la riqueza intercambiable, ¿no? El trabajo, repito, el tequio, lo acabo de decir, ¿qué es tequio? Perdón, se me fue, traigo un lapsus linguae terrible. El trueque, o sea, son sistemas que pueden funcionar bien en una sociedad, no únicamente las políticas monetarias, bancarias, estatales, de la impresión del billete. A diferencia de los libertarios contemporáneos, Labadie mantuvo una postura anticapitalista, considerando el capitalismo como un monopolio creado por el gobierno y no como una economía de libre empresa. Lo que decíamos de el capitalismo es un mito, o sea, en teoría suena muy bonito, pero la realidad es que el sistema que hemos implementado y que hemos llamado capitalismo es más un capitalismo corporativista, un corporativismo de amigos, y es un monopolio que crean los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de México, ya decía yo que le dio la concesión a ciertos empresarios, que además pues, estaban relacionados, eran los cuates, pues crearon en su momento monopolios, ¿no? Como Telmex, como televisoras, entre otros. Su análisis económico se mantuvo consistentemente mutualista, con la expectativa de que la auténtica competencia de mercado eliminaría los ingresos no ganados, interés, rentas, ganancias, al destruir la escasez artificial que propiciaba la explotación. Entonces, la escasez es artificial. Eso incluso para la época de Labadie sí tiene mucho sentido. Mal no recuerdo, en alguna clase se nos mencionaba que la FAO, la división de la ONU que se encarga de las reservas internacionales mundiales de alimentos, en un análisis que hizo por ahí de los años 90, bueno, a ver, primero, cuando Martha Nussbaum y Amartya Sen se les pide que, me parece que también desde la ONU, que redefinan en los años 90, si mal no estoy, el concepto de pobreza y crean todos estos tipos de pobreza que hoy conocemos, ¿no? Pobreza alimentaria, pobreza relativa, pobreza absoluta, no sé, estructurales. Hay varios tipos de pobreza. Comentan que la pobreza es un fenómeno de desigualdad social. Sí, pobreza de acceso, de oportunidades, de bienestar, de derechos, de libertad. Amartya Sen y Nussbaum comentan que entonces que la pobreza es un rollo de una cuestión estructural, de desigualdad, de injusticia social. Que si se repartiese toda la riqueza, todos los alimentos, de manera equitativa y justa, todos tendríamos algo para comer. El hecho de que haya gente que no tiene ni un mendrugo para comer es no por una cuestión de que no haya el recurso, sino que es una injusticia social. Bueno, la FAO en aquellas décadas corroboró esto. Sin embargo, me parece que en el estudio del 2012, la FAO declaró que incluso para ese entonces, para ese año, si todas las reservas de alimento se distribuyesen de forma equitativa entre toda la población mundial, aún así habría gente que se quedaría sin un pedazo de pan. En fin, sin embargo, para Labadie todavía está en esta época en donde hay una escasez artificial que propicia la explotación. La escasez no es natural, sino es artificial. El elemento pesimista entró en su pensamiento económico a través de la duda de que tales reformas pudieran superar los intereses de poder arraigados o de que la mayoría de la gente poseyera la inteligencia suficiente para entender los beneficios de los mercados libres, genuinos, de los auténticos, lo que hizo que sus teorías económicas fueran al mismo tiempo sofisticadas y fútiles, ¿no? Entonces, aunque hubiera reformas, aunque haya revoluciones, hay intereses de poder arraigados, o la gente no tiene la inteligencia para entenderlo. Y mi imagen tiene que ver con la Revolución Mexicana. Hay una serie de textos que aquí seleccioné algunos y los escribí. Déjenme ver por dónde andan.
tal vez ya no, y los perdí. Pero, por ejemplo, Gili tiene un texto muy famoso que se llama La Revolución. Sí, seguro los eliminé, qué güey. La Revolución Interrumpida de Adolfo Gili es uno de los que había pensado para esto, en donde se nos menciona, a ver si ahorita me acuerdo de los otros, en donde se nos menciona que la Revolución Mexicana pues es, no sé si una falsa revolución sería la palabra, pero es una revolución interrumpida, que el proyecto social de Villa y Zapata fue sepultado al final por el proyecto más corporativista, más capitalista, más pues burgués de Carranza y Obregón, ¿no? Entonces, tenemos una revolución cortada, finalmente los líderes sociales, los que tenían una idea un poquito más revolucionaria, que también hay quienes cuestionan esto, pero en el análisis de Gili, los que tenían una idea más profunda, como Villa y Zapata, fueron asesinados, y aunque los ponemos, yo creo que cuando ahí están se les pone al mismo nivel que a Villa, Zapata, Obregón y Carranza, pues entre ellos mismos se detestaban, y yo creo que se han de estar revolcando en sus tumbas, ¿no? Pero es fácil en la narrativa histórica meterlos a todos en el mismo costal y decir que nuestra Revolución Mexicana y los efectos de ella, pues son las consecuencias de las ideas de estos, al menos de estos cuatro importantes. Cuando no, el análisis de Gili nos dice que no, que al final el proyecto que triunfó fue el de Carranza, el de Obregón, principalmente quizá pues sí, el de estos dos. Es que ya necesitaríamos entrar a más detalles para ver incluso cuál de estos dos fue todavía el triunfador, ¿no? Entre Carranza y Obregón, uno más de corte militar, otro más de corte institucional burgués, republicano burgués, pero finalmente los otros dos se fueron, y esto es un poco con esta idea de Labadí, de que las revoluciones, pues, tiran a una clase que está en el poder para levantar a otra. Y pasó en Cuba, y pasó en Venezuela, y pasó en México, no nada más con la revolución, algunos dirían mal llamada Revolución Mexicana, una guerra civil quizá, una guerra intestina, sino desde tiempos del virreinato con el México independiente. Se tira a una clase política, se levanta otra, que también tiene sus intereses y que va a entrar con una narrativa de no, nosotros sí vamos a defender los intereses del pueblo, de la sociedad, de todos, pero la realidad es que se siguen privilegiando algunos individuos, algunas clases, algunos sectores, que finalmente también son los que invierten para que los gobernantes en su momento, tras una revolución, pues el dinero, la hacienda, ¿no? La recaudación de impuestos y todo eso, pues está roto, y hay que levantar un nuevo gobierno, y pues hay que levantarlo muchas veces desde los préstamos, ya sea hoy diríamos de fondos internacionales o de empresarios pues locales, que al final pues van a querer ver su rentabilidad, su inversión, su ganancia, y que aunque se les traicione eventualmente y se les pide y después no se les dé, pues normalmente es para privilegiar a los nuevos gobernantes, a la nueva clase política. También ahí creo que hay un texto de... déjame ver, mi hermano, que me acuerdo, se llama La élite del poder, de Wright Mills, ¿no? También muy, muy... Y bueno, toda la realpolitik, el realismo político, Gaetano Mosca, creo que aquí nos pueden arrojar bastante luz al respecto. ¿Quieres compartir algo, mi hermano? ¿Alguna idea? No, por el momento todo bien. En todo caso, lo único que mencionaría es que efectivamente estos autores que ya están acercándose a nuestro siglo XXI,
pues están dialogando con este capitalismo o con estas formas de capitalismo que son muy lejanas al capitalismo contemporáneo, ¿no? Lo que podríamos llamar capitalismo tardío a través de Mark Fisher, Byung-Chul Han, incluso Slavoj Žižek, que el capitalismo contemporáneo o el capitalismo tardío tiene otras formas muy abstractas, muy complejas y particularmente caníbales, ¿no? Entonces, es interesante traslapar de alguna manera esta visión que tienen de este capitalismo hacia el contemporáneo, ¿no? ¿Cómo se puede poner en diálogo justamente autores como estos, incluso la misma Ayn Rand, que tiene visiones procapitalistas, pro neoliberales, incluso en ella, yo creo que, bueno, no creo, más bien, incluso en ella habría que hacer una adaptación a un capitalismo tardío, que es el que estamos viviendo en la contemporaneidad. En palabras más ramplonas, el rico empresario con el que nuestras generaciones crecieron no se parece al muchacho, la chica youtuber o instagramer o tiktoker que gana miles de dólares por una forma de trabajo completamente diferente, ¿no? Es decir, todavía nuestra generación, la tuya y la mía, hermano, vemos a los megamagnates como Elon Musk, como Trump, como Carlos Slim, y entendemos, ¿no? Es decir, claro, es que tienen una empresa y los podemos criticar desde un marxismo tradicional o los podemos justificar a través de de una riqueza de las naciones de Adam Smith tradicional y entender el contexto, ¿no? Pero es que ese no es el capitalismo que ya vivimos. O sea, en la contemporaneidad, la riqueza no viene o mejor dicho, la riqueza no se logra como la logró Elon Musk o Trump, que ya sabemos que es una cuestión de herencia, ¿no? Estoy hablando más bien como de la gente atrás de ellos, sus familiares, sus herencias, que la riqueza hoy tiene que ver con medios digitales, ¿no? Es decir, multimillonarios a través de contenido digital. Y ahí es muy diferente, no funciona igual, ¿no? Sí, como este youtuber, ¿cómo se llama? El gringo, el que ahora estuvo con problemas acá en Chichen Itza o algo así. The Beast o algo así, ¿no? The Beast creo que se llama. Mr. Beast. Uh-huh. Sí, bueno, los libros aquí sí los logré encontrar, además de La Revolución Interrumpida de Adolfo Gil, les recomiendo México del Antiguo Régimen a la Revolución de François Javier Guerra, que la tesis principal es que la revolución no es una ruptura real con el pasado, sino una modernización del mismo sistema oligárquico en el que se incluyen nuevas élites. También está La Revolución Mexicana, una guerra del pueblo de John Womack, donde habla de cómo fue traicionado el movimiento zapatista por el constitucionalismo y el fracaso de los ideales más radicales que estaban en Villa y en Zapata, y quizás sobre todo en Zapata. En fin, son algunos de los que les puedo... Enrique Krause me parece que también tiene uno que se llama México, el país... cabrón. México, país de un solo hombre, donde nos habla de, pues, el PRI, ¿no? Como heredero de la revolución y cómo termina siendo, pues, se crea un nuevo sistema autoritario cuando se supone que estábamos saliendo, o esa era la crítica, la supuesta crítica a Porfirio Díaz, al porfiriato. ¿Sí me ve, hermano? Tú sí, pero la presentación no. Ok. Qué bueno que me dices, ya se ve la presentación. La trayectoria intelectual de Labadie representa una de las transformaciones filosóficas más drásticas de la historia anarquista. Durante la Gran Depresión de la década de 1930 fue muy prolífico y optimista, publicando extensamente en la revista Man de Marcus Graham y lanzando Discussion, a journal, la vimos la vez pasada, Discusión, a Journal for Free Spirits. Este periodo se caracterizó por su participación en debates sobre la reforma económica, la creencia en el progreso mediante la liberación de la mente del colectivismo hacia el individualismo. O sea, el progreso va a venir para él como individualista cuando dejemos de tener una mente masificada, una mente colectiva, y nos vayamos hacia una mente individual. Y la convicción de que era posible un progreso evolutivo
que la alejara del capitalismo monopolista y el estatismo. Entonces, ese es su periodo optimista en los años 30. Durante el periodo de transición de las décadas del 40 y el 50, se retiró del trabajo industrial para centrarse en la preservación de las ideas anarquistas, a la vez que colaboraba con la Escuela de Vida de Ralph Borsodi, School of Living, ¿no? Lo vimos también la vez pasada. Siguió desarrollando un trabajo teórico serio, pero su creciente desilusión se hizo evidente al empezar a dudar de que incluso la banca libre, que era lo que él apostaba, digamos, de un verdadero capitalismo, un verdadero libre mercado, una verdadera banca libre, pero también empieza a dudar de que esa banca libre por sí sola pueda superar las concentraciones monopolísticas del poder por estos intereses ya arraigados. Los años misantrópicos, que están entre la década del 60 y el 70, recuerden que él muere en el 75, marcaron su completa transformación filosófica. Se recluyó cada vez más en la Casa de los Perros, Dogwood Homestead, en Suffern, Nueva York, y su escritura se tornó más cáustica y pesimista. Para 1967 se le describió como cada vez más misántropo, y su última obra, ¿Cuál es el destino del hombre?, presentó una visión apocalíptica del colapso de la civilización. Los factores catalizadores clave incluyeron ¿por qué tiene esta transición del optimismo económico al pesimismo o al anarcopesimismo? Una desilusión histórica, presenciar 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, el auge de los totalitarismos y el aparente fracaso de los movimientos radicales para generar un cambio significativo, pues seguramente le pegaron, ¿no? Le tocó todavía, pues esta parte donde sí vio, y más en Estados Unidos, el movimiento hippie, los años 60, la liberación en muchos sentidos, sexual, etcétera, pero pues al final también ve que esto no llevó a grandes cambios y que seguía habiendo gente muriéndose de hambre y que vinieron gobiernos totalitarios, los fascismos, la URSS, por supuesto, toda Europa del Este, en fin, parece que son como transiciones, ¿no? Que esto ya Platón lo había analizado, estos ciclos políticos, estos ciclos de formas de gobierno, de totalitarismos, monarquías, democracias, cómo vamos transitando de uno al otro como en un bucle infinito. Influencias intelectuales, su inmersión en Schopenhauer unos 15 años antes de su correspondencia con Tucker, es decir, alrededor de 1918-1923, debió ser cuando leyó a Schopenhauer, y ahí se sentaron las bases filosóficas de su pesimismo posterior. Un aislamiento personal, a diferencia de la personalidad naturalmente optimista y social de su padre. Lawrence fue descrito como alguien con un profundo y pronunciado desprecio por sus semejantes, lo que lo llevó a un creciente aislamiento del contacto humano y una paradoja de la consistencia filosófica. A pesar de su pesimismo, mantuvo sus posturas teóricas sobre la soberanía individual y el libre mercado hasta el final, creando la tensión única del anarcopesimismo, mantener un análisis correcto a la vez que lo creía, en última instancia, imposible. Esto ya lo he desarrollado una y otra vez. Prohibido rendirse, lo cual no quiere decir que, o sea, hay que mantener un compromiso activo en nuestras ideas, en lo que creamos. Lawrence creía en el anarquismo individualista, lo cual no quiere decir que estemos esperando, en última instancia, un resultado favorable, óptimo. Labadie desarrolló críticas sostenidas y sofisticadas al anarquismo comunista y sindicalista que trascendían las típicas objeciones individualistas para abordar supuestos filosóficos fundamentales sobre la naturaleza humana y la organización social. En contra de la cooperación forzada, distinguió la cooperación voluntaria. Les repito, aquí está esta idea. No es abandonar la idea de... aquí está la idea, no es abandonar la premisa de que puede existir cierta solidaridad, sino es simplemente entender que partimos de un motor egoísta, pero podemos llegar a una cooperación voluntaria, no a la cooperación forzada que también muchos de estos movimientos sindicalistas y colectivistas nos tienden a generar. Si no piensas como yo, si no gritas lo que yo, si no apoyas estas ideas, entonces estás fuera, ¿no? La cooperación voluntaria, pues es más la de la amistad, pensaría yo. O sea, Diego y yo tenemos muchas diferencias a nivel filosófico, muchas ideas encontradas, también por supuesto tenemos muchas coincidencias,
pero hay una cooperación voluntaria. Este proyecto es una cooperación voluntaria. En ningún momento hemos dicho, si no piensas aquí como yo, se acabaron los filósofos malditos. Eso sería cooperación forzada. Eso sería una mentalidad colectivista, aunque a un nivel muy, muy básico, de 2. Pero eso es lo que pasa en muchos colectivismos, ¿no? Yo mencionaba movimientos colectivistas actuales, que pues ustedes pueden pensar muy bien en cuáles hay, y también religiosos, o sea, sociales y religiosos, en donde si no suscribes el mismo aparato dogmático, no eres católico, no eres mormón, no eres esto, no eres musulmán. Si no concibes las mismas ideas, pues o sea, no eres feminista, no te sacamos del colectivo LGBT, como que terminan formándose bloques, bloques unitarios, bloques monolíticos, ¿no? Esa era la palabra que estaba buscando. Surrealismo. No terminé de leer. Distinguió la cooperación voluntaria de la forzada entre agentes libres, de la cooperación forzada y obligatoria del comunismo y el socialismo, donde la cooperación se considera un deber hacia la sociedad, el Estado o la humanidad. Esto no era un mero desacuerdo táctico, sino una oposición filosófica fundamental a la psicología colectivista. Yo creo que también una manera muy interesante de entender esto es mediante 2 novelas, principalmente una, pero bueno, 2 distopías, Un mundo feliz de Huxley y 1984 de Orwell. Surrealismo psicológico argumentaba que el anarquismo colectivista ignoraba las tendencias humanas observables y contradecía todas las tendencias observables de los seres humanos al negar que el interés propio es el impulso primordial de la vida. Consideraba el anarquismo comunista como una ilusión que requería una transformación milagrosa de la naturaleza humana, y contra el utopismo Labadí veía las visiones colectivistas como castillos en el aire que negaban la relación natural entre el esfuerzo y el beneficio. Argumentaba que eliminar los incentivos y las propiedades individuales conduciría al colapso económico y a la imposición autoritaria, convirtiendo al anarquismo comunista en una contradicción intrínseca. Su antisentimentalismo rechazaba basar filosofías enteras en solo sentimentalismo y simpatía, y criticaba las banalidades sentimentales de los patrioteros anarquistas. Esto lo enfrentó a los anarquistas que enfatizaban la solidaridad y la ayuda mutua como principios fundamentales. Labadí no está en contra de la solidaridad, pero sí entiende que el motor principal es el egoísmo, el beneficio propio, y los que aducen que no son unos sentimentalistas para él. La filosofía no se puede basar en sentimientos, sino en datos. Y hasta donde él pues logró, o sea, recordemos, muere en el 75, hasta donde pues él logra leer, logra investigar, pues el sentimiento humano primordial en la historia era el del egoísmo, el del beneficio propio, no el de la empatía. Hoy esto seguramente, mi hermano, lo podríamos debatir con nuevos análisis etológicos que hay en la década de los 80s y 90s, principalmente en los 2000s, en donde se está viendo al ser humano más como un animal cooperativo, primordial, que como un animal egoísta, porque de lo contrario no hubiésemos podido sobrevivir pues a las etapas primitivas donde nos tuvimos que enfrentar a otras fuerzas animalísticas, otros animales mucho más poderosos que nosotros, ¿no? Entonces, la cooperación es la que nos hizo sobrevivir. Labadí resentía profundamente cómo el término anarquismo había sido usurpado y devaluado por los intrusos comunistas y sindicalistas que prácticamente habían tomado el poder en su época. Se consideraba a sí mismo como un defensor del anarquismo auténtico contra la distorsión colectivista. Entonces, dicho una y otra vez, el anarquismo, cuando uno piensa en el anarquismo, en los movimientos anarquistas, normalmente tienden a ser de corte colectivista, hacia lo Bakunin, ¿no? Sin embargo, incluso pues está Kropotkin, ¿no? También Diego ya lo mencionaba en el video pasado. Para Labadí, esta es una usurpación. El anarquismo, para no contradecirse a sí mismo, no ser una contradicción in adjectio, tiene que ser individualista,
porque al final también la historia lo que nos ha mostrado, según Labadie, y ya ustedes, nuestro público, pues lo podrán debatir, es que los líderes que han llegado mediante estos movimientos colectivistas, socialistas, al poder, pues la mayoría de ellos, no quiero decir todos, porque siempre decir todos, nada, siempre, todos o ninguno, siempre, nunca, puede fácilmente caer en falacias de generalización apresurada, porque la neta es que no conozco todos y cada uno de los casos, pero sí podríamos hablar de que la mayoría pues terminan cooptando el poder y generando nuevas élites, ¿no? Creo que es un caso bastante evidente en Venezuela y en Cuba, al menos en América Latina. Claro, habrá quien me lo debata y quienes defiendan a muerte este tipo de regímenes. Su crítica trascendió la economía y abarcó la organización social, argumentando que los acuerdos colectivistas requerían una coerción sistemática para anular las preferencias individuales, lo que los convertía en inherentemente autoritarios, independientemente de sus intenciones revolucionarias. Sí, hay una intención revolucionaria en los anarquismos colectivistas o en los socialismos, en las pretensiones comunistas, en las pretensiones de los comunismos, sí puede haber una intención revolucionaria, seguramente así es como lo planearon o como lo sintieron o como lo pensaron el Che Guevara o Fidel Castro, pero en última instancia todos los acuerdos colectivistas pues van a requerir de una coerción sistemática porque pues no todos los individuos van a estar de acuerdo, ¿no? Entonces se va a imponer esta visión y se acabó. Recuerdo también en alguno de los libros de Leonardo da Jandra que decía que cuando una utopía termina sistematizándose, termina imponiéndose, pues se vuelve una distopía. Diego y yo vamos a suponer que creamos nuestra propia utopía, decimos el mejor de los mundos posibles o la mejor forma de gobierno, las mejores instituciones deben ser así y así y asado. Algún día él y yo tenemos la fortuna o la mala fortuna de llegar al poder e implementamos nuestra visión utópica, el mejor de los mundos posibles para nosotros, pero al momento de implementarlo, pues vamos a necesitar imponerlo porque no todos van a estar de acuerdo con nosotros y eso termina degenerando en una distopía. Esto posiciona a Labadie como defensor del verdadero anarquismo contra quienes consideraba impostores colectivistas, aunque su pesimismo lo convenció de que la mayoría de la gente era demasiado irracional, estúpida, para comprender la distinción, lo que hizo que su defensa fuera en última instancia inútil. ¿Algún comentario, hermano? Ya estamos casi por concluir. Casi. No, todo bien, hermano, por el momento. Bien. No, ahorita me espero un ratito más. Ok, 1 o 2 bloques más. Nos faltan 3 bloques, pero me voy rápido. Aquí ya entra, ¿no? Influencia en el pensamiento posterior y estatus de filósofo maldito. Ya acabé un poquito con el pensamiento básico de Labadie. Por supuesto que aquí nos podemos llevar horas y horas desarrollando cada tesis, cada idea, pero le dejamos al público también su tarea. Laurence Labadie ocupa una posición única pero marginal como el filósofo maldito del anarquismo, una figura cuyas perspectivas analíticas fueron valiosas, pero cuyas conclusiones pesimistas resultaron demasiado sombrías para que la mayoría de los anarquistas las aceptaran. Su influencia se manifestó a través de canales limitados pero significativos, creando un legado maldito que combinaba un análisis brillante con una profunda desesperación. Su influencia directa incluyó la mentoría del historiador James Martin, autor de Hombres contra el Estado, la participación en debates teóricos con Murray Rothbard, que ayudaron a moldear el discurso anarcocapitalista, y su influencia, ya había yo hablado de que iba a salir este terminito del anarcocapitalismo ligado a Rothbard, y su influencia en el movimiento de la Escuela de la Vida a través de su amistad con Ralph Borsodi. Figuras contemporáneas como Robert Anton Wilson, editor de Way Out, reconocieron su influencia, mientras que su extensa correspondencia, conservada en la colección Labadie de la Universidad de Michigan, documenta una influencia generalizada, aunque discreta. La recepción anarquista contemporánea sigue profundamente dividida. Muchas facciones anarquistas lo consideran problemático. Los anarcoprimitivistas, como John Searson, por ejemplo, John Searson no es que hable directamente de él, pero para que, ubiquemos el anarcoprimitivismo. John Searson es uno de sus principales exponentes. ¿Qué es el anarcoprimitivismo? Esta idea de que el pasado, una utopía del pasado para mí, ¿no? En términos de Bauman, una retrotopía,
el pasado era mejor que hoy. Al contrario de lo que nos han hecho creer, la modernidad, y esto también Enrique Dussel tiene por ahí un artículo de los mitos de la modernidad. La modernidad nos ha hecho creer que el progreso tecnológico, científico que hoy tenemos, pues nos ha llevado a cuotas más adelantadas de humanidad, de comodidad, de todo, y que todo pasado pues era peor, ¿no? Porque pues no había, no sé, tanta seguridad o no había tanta limpieza como hay hoy. Pues obviamente sí tenemos ejemplos históricos como, sobre todo en Europa, las pestes, ¿no? La peste negra que se llevó a cientos de miles de personas. Entonces el pasado era peor, hoy hay un autor, ¿no? Mi hermano, no sé si te acuerdas de él alguna vez, que trabaja, creo que es Steven Pinker, que habla de, pues, cómo al día de hoy vivimos mucho mejor que en el pasado, esta idea de que uno de nosotros, casi cualquier ser humano de hoy, clase media, incluso media baja, promedio, ya no hablemos de las clases altas, pues viven mejor que los Luises en la Francia imperial, ¿no? Luis XIV, Luis XV, vivimos mejor. Nuestros sistemas de drenaje y muchas cosas. Antes el aguas, aquí en México, ¿no? Que decimos aguas porque aventaban por ahí pues, los orines. Entonces, bueno, todo esto que pasaba, se nos ha vendido esta idea, pero los anarcoprimitivistas defienden que en épocas todavía mucho anteriores, estamos hablando del Paleolítico, del Neolítico, del Mesolítico, según algunos descubrimientos paleontológicos, arqueológicos, antropológicos, pues los seres humanos, por ejemplo, tenían dentaduras bastante conservadas, ¿no? O sea, no necesitaban de la pasta de dientes de hoy, y aún así con sus sistemas primitivos, llevaban una vida muy apegada a la naturaleza y a los ciclos de la naturaleza, al ciclo circadiano y todo esto, pues su vida era mucho mejor, la calidad de vida. Entonces toda esta idea de que no, antes vivían nada más hasta los, casi su esperanza de vida era los 20, 30 años y ya estaban viejos. Bueno, sí, en una época de la humanidad sí, quizá durante la Edad Media, incluso épocas anteriores, pero si nos vamos a tiempos todavía más primitivos, pues no, la calidad de vida era muy superior. Eso es lo que defienden algunos de estos anarcoprimitivistas. John Searson con su texto principal que se llama Contra la civilización, Against Civilization. Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Y ellos rechazan las ideas de Labadie. Los anarcoprimitivistas rechazan su defensa del progreso, los colectivistas se ven cuestionados por su principio de disociación, los revolucionarios lo descartan por considerarlo insuficientemente insurreccional, los posanarquistas y nihilistas aprecian su enfoque antisistemático y su rechazo al pensamiento utópico, pero su tono confrontativo y su pesimismo inflexible lo sitúan más allá de sus límites idealistas de disidencia permisible. Entonces, la etiqueta de filósofo maldito proviene de su posición como alguien que poseía las herramientas intelectuales para destruir los sistemas existentes, pero no ofrecía ninguna esperanza de alternativas. Su misantropía y su rechazo a la acción colectiva lo convirtieron en un misántropo retraído que se recreaba en su imagen de cascarrabias. Fue maldecido con la perspicacia de ver más allá de todas las ilusiones políticas, a la vez que era demasiado honesto como para ofrecer falsas esperanzas. El descuido académico refleja patrones más amplios en los estudios anarquistas que se centran en el anarquismo social y los movimientos obreros, más que en las tradiciones individualistas, ¿no? En el anarquismo, 20 veces he comentado que cuando pensamos en los movimientos anarquistas, pensamos en el anarquismo social, colectivista, movimientos obreros, no en el anarquismo individualista de Stirner o de Labadie. Me parece que en este sentido ya nos dirá Diego, pero Labadie puede ser considerado como un buen discípulo, no sé si el mejor, pero un discípulo adecuado de Stirner en muchos de estos ámbitos individualistas. Su obra se describe como una representación de los caminos secundarios más misteriosos y polvorientos del anarquismo estadounidense. Los recientes esfuerzos de revitalización sugieren un creciente interés entre quienes buscan alternativas tanto al optimismo revolucionario como al gradualismo reformista. La publicación de Art and Press de
2014, Anarcho-Pessimism, The Collected Writings of Lawrence Labadie, y el proyecto del archivo del Centro para una Sociedad sin Estado, indican que se reconoce que su análisis pesimista resuena en una época de crisis global y desilusión política, nuestra época actual. Tampoco es del todo nuevo esto de considerarlo, o sea, de que el pesimismo pueda tener posiciones políticas importantes, comprometidas. Hay un nuevo filósofo, un joven filósofo que está en la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo. De hecho, es el coordinador de las Juventudes Pesimistas, que fue una idea mía. Yo creé las Juventudes Pesimistas y le ofrecía a mi querido Rubén Nesim ser el coordinador, y al día de hoy, aunque yo ya no soy el presidente, él sigue coordinando las Juventudes Pesimistas, y él, en un texto que vamos a sacar pronto, Diego y yo, en nuestra editorial Jerem, que se llama La Era del Absurdo, él trata de reconciliar el pesimismo con ideas marxistas, ¿no? Entonces hay un pesimismo comprometido políticamente, socialmente, económicamente, que va hacia un colectivismo materialista, en el sentido del materialismo histórico dialéctico de Marx. Así que es interesante cuando el pesimismo trata de unirse a estas posiciones. En el caso de Labadie, pues no estaría de acuerdo con nuestro querido Rubén en estas ideas colectivistas, en estas ideas socialistas, sino más en pretensiones individualistas, ¿no? Su importancia histórica reside en representar el fin del anarquismo individualista estadounidense. Como decía, es el primer y último anarcopesimista, al menos que yo conozca hasta el día de hoy, anticipando temas presentes en las corrientes anarquistas anticivilizadoras y nihilistas contemporáneas. Fue el guardián de la llama del anarquismo individualista cuando éste se encontraba prácticamente extinto, conectando el anarquismo individualista del siglo XIX con el anarquismo posizquierdista contemporáneo. Ahora sí, hermano, ¿algo que decir? Pues sí, que es un... Cuando hablabas del discipulado de Max Stirner, sí, es interesante que Max Stirner parte de alguna manera del anarquismo para superarlo y llegar al nihilismo. En este caso, pesimismo y anarquismo van de la mano. Y creo que es importante aquí aclarar una cosa. No todos los pensadores pesimistas son nihilistas, ¿no? Y viceversa. Por ejemplo, en el caso de Stirner, él es nihilista, pero no es pesimista, no llega a una visión pesimista. Lo mismo sucede con Sade. Es nihilista, pero no llega a una visión pesimista. Y hay autores que vienen de esta línea, como por ejemplo Labadie, y sin embargo, pues se resuelven en ese cariz pesimista, ¿no? Hoy hemos usado la idea del pesimismo en términos muy generales, ya en otras ocasiones hemos sido más meticulosos y hecho la diferencia entre pesimista, peorista, fatalista y demás, pero yo creo que definitivamente hay una herencia por parte de Stirner. Stirner va a inspirar a varios que hemos dejado afuera, pero que existen. Pero bueno, probablemente el primero que hemos tocado es Al-Abadi, ¿no? Ah, no, también estaba se me está yendo el nombre, Palant, George Palant, también va a tocar a Stirner dentro de una línea pesimista. Y es interesante, ¿no? Como Stirner de alguna manera está impactando en pesimistas, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad, hermano, de hacer esta traducción. No es la primera, pero pues sí, también se había descuidado mucho a Palant, a Georges Palant. Hicimos una traducción para la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo, del francés al castellano, y también hay un pesimismo individualismo, ese libro, entonces hay un individualismo. Me parece que son dignos discípulos o sea, si hubiese alguna mezcla de Schopenhauer con Stirner, si se reprodujesen, si se fusionasen como Goku y Vegeta, pues saldrían Palanto o Labadie, ¿no? Ya de ahí uno más sociólogo, el otro más político, económico, o sea, los dos filósofos, pero uno más ligado a la sociología, el otro más ligado a la política y a la economía. Pero creo que ahí está el Frankenstein de Schopenhauer y de Stirner
¿no? Son Labadie y Palant. Sobre todo esa línea, ¿no? Porque de pronto podríamos ver a Nietzsche también como una especie de nueva carne, ¿no? O este Frankenstein, Schopenhauer, Stirner, porque sabemos que Nietzsche bebe profundamente de Schopenhauer y también de Stirner. Ahora, ya en el momento en el que hablamos sobre Nietzsche lo dejamos muy claro, ¿no? Pero si Nietzsche no tiene empacho en reconocer que Schopenhauer es su maestro, es justamente porque varias tesis las va a buscar contraargumentar y contradecir. A diferencia de Stirner, en la que llega a más de una conclusión y se ve obligado a callar porque hay momentos prácticamente idénticos. No estoy diciendo, ni en aquel momento lo dije, porque no es así, que Nietzsche haya plagiado a Stirner. No, no es el caso, definitivamente. Pero hay mucho más influencia de Stirner en Nietzsche de lo que él quisiera y quiso confesar, ¿no? Entonces, es interesante porque yo coincido contigo, hermano. Un verdadero híbrido, un verdadero Frankenstein, una verdadera nueva carne entre Schopenhauer y Stirner, no sería Nietzsche, sino sería más bien Palant y Labadie, ¿no? Porque justamente el fenómeno intelectual de Nietzsche tiene momentos de pesimismo, pero la manera en la que resuelve ese pesimismo se convierte ya en la vena trágica que desemboca en el espíritu dionisíaco y ahí la cosa ya cambia, ¿no? Entonces, sí creo que si pudiéramos seguir esta línea Stirner-Schopenhauer, pues sería con estos dos autores. Interesante también recordar que Stirner viene de Hegel, no de Schopenhauer, ¿no? Que de hecho es, creo que el último, ¿no? Porque ahí acaba, después de Schopenhauer es Nietzsche, Mailander, Caraco y todos estos, ¿no? Stirner ahí se queda, pero bueno, tiene algunos pequeños resquicios como estos que estamos analizando en los que está presente. Sí, realmente de la línea hegeliana solo tenemos a Stirner. Nada más. Todos los demás están más ligados a la tradición schopenhaueriano-nietzscheana, diré también, porque, bueno, muchos después retoman a Nietzsche, no tanto a Schopenhauer, pero bueno, pues al retomar a Nietzsche implícitamente están retomando a Schopenhauer, ¿no? Sí, sí. Pues vámonos con el último, hermano, y con las conclusiones, y esto ya terminó. Lawrence Labadie se erige la oscura profecía del último anarquista, como el pesimista más inflexible del anarquismo, una figura que heredó la tradición individualista, optimista de la generación de su padre, pero la transformó al enfrentarse al pesimismo filosófico y al desencanto del siglo XX. Su anarcopesimismo representa una síntesis única que mantuvo un análisis económico riguroso, abandonando toda esperanza de progreso humano, creando un cuerpo de pensamiento a la vez brillante y desesperanzado. Su logro intelectual residió en desarrollar la crítica más sofisticada tanto al capitalismo como al socialismo, desde una perspectiva anarquista individualista, a la vez que confrontaba honestamente las implicaciones de la naturaleza humana y la trayectoria civilizatoria. Donde otros anarquistas ofrecían esperanza revolucionaria o gradualismo reformista, Labadie ofrecía un análisis inquebrantable, acompañado de la aceptación de su inutilidad final, su pesimismo. Labadie representa en última instancia tanto la culminación como el fin del anarquismo individualista estadounidense, el último filósofo de una tradición que murió con él, dejando tras de sí una obra que continúa desafiando las suposiciones cómodas sobre la naturaleza humana, las posibilidades políticas y la trayectoria de la civilización. Su oscura profecía sobre el colapso sistémico y la extinción humana, sumado a un riguroso análisis de por qué todas las soluciones sistemáticas deben fracasar, lo posiciona como el más implacable y despiadado filósofo del anarquismo. Aquí concluyo con mi exposición. Los invitamos a dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios, que después, si son suficientes, preguntas, comentarios, digo yo, podemos hacer un video específico de respondiendo a las preguntas sobre Lawrence Labadie. Si no, lo podemos juntar con algún otro video de Red Room. Ya saben que vamos a estar haciendo cada semana, vamos a estar publicando un video. Vamos a tratar de publicar cada semana un video con dos, o sea, de las 4 semanas del mes,
2 serán para uno de nuestros filósofos malditos, parte 1 y parte 2. La tercera semana será para Red Room, nuestros análisis filosóficos, psicológicos de películas de cine de terror principalmente, aunque de pronto podremos romper de vez en cuando e irnos a algún otro género. La cuarta semana, pues ya veremos, improvisaremos un poco, entre comillas, improvisar, veremos qué sección, ¿no?, a aplicar. Yo de base también, antes de escuchar las reflexiones finales de mi hermano, me pueden buscar en Instagram, luego nos preguntan cómo contactarnos. Diego es más ajeno a las redes sociales, Diego es más individualista, o no sé cómo decirlo, más cascarrabias como la Abadí, pero yo estoy un poquito más, soy a veces el enlace también con Diego. Si tienen alguna pregunta para Diego, algo, yo de pronto puedo fungir como para esta triangulación, pero me pueden agregar en Instagram, estoy en Facebook también, y por supuesto pues aquí en el canal de los filósofos malditos. En Facebook ya no estamos utilizando tanto el canal de Facebook de los filósofos malditos, sino el mío personal, porque también son tantas redes sociales y Diego no se mete tanto con ellas. Yo he asumido voluntariamente más esa chamba, pero la neta es que a veces me desesperan y entre más, pues peor. Así que me centro más en mi perfil de Facebook personal, Slime Bonilla, de Instagram, que así me pueden encontrar, Slime Bonilla, y por supuesto aquí en YouTube en el canal de los filósofos malditos. Mi hermano, ¿alguna reflexión final sobre la Abadí o algún comentario que quieras hacer al margen? Pues en esta historia de la filosofía maldita que estamos revisando, vamos a empezar a ver cómo en el siglo XX, los que se desarrollan plenamente en el siglo XX, ya empiezan a dialogar con algunos, cosa que no habíamos visto en el pasado, ¿no? De pronto, autores anteriores están dialogando con otros autores que no son propiamente de los malditos, ¿no? Pero ya aquí, ya empieza a haber cada vez más relación entre las partes. En este caso, pues vimos a Ligotti, vimos a Rand, en fin, que ya se va enarbolando un poco más y pues se va viendo cada vez más el cariz, ¿no?, de lo que llamamos maldito. A mí la Abadí me ha parecido un exponente extraordinario. Ojalá que de pronto haya pues una apuesta por traducir textos al español para que pueda llegar a más lectores. Y pues muchas gracias, hermano, por el análisis, por haberlo compartido, por tus horas de estudio para pues traer un autor que pues no es común, ¿no? Sí, como dijimos en el otro video, este es no el primer video, porque hay un canal que se llama Anarquismo Antinatalista, que ya tiene un video de la Abadí, pero muy cortito, de 3 minutos 21 segundos. Este es el primer video en castellano que yo haya encontrado en YouTube sobre el pensamiento a nivel sistemático, un análisis más sistemático del pensamiento y académico, o sea, un análisis más sistemático y académico del pensamiento de Lawrence Labadie. Esperemos pues lo aprecien, les haya gustado. Por favor, si es así, comenten, den like, compartan para que más gente conozca este proyecto de los filósofos malditos. Si no, no pasa nada. Nosotros también nos encanta filosofar desde las sombras. No tenemos ningún problema con ello, ¿verdad, mi hermano? Lo hemos hecho muchos años, pero pues también si estos textos, estos autores, más que Diego y yo, solo somos los abogados del diablo, como Diego lo ha referido, que estos autores lleguen a más gente. Ya me dejaste una buena tarea, tal vez en algún punto, con más tranquilidad, me pueda dar la oportunidad de traducir. Digo, el inglés no es ningún problema, así que puedo traducir algunos textos de la Abadí. Sí, muy bien. Aunque murió en el 70, así que no se han cumplido 100 años, aunque como anarquista supongo que no tendré muchos problemas para los derechos de autor, supongo que serán más libres, ¿no? Tal vez los primeros textos de los años 30 ya están por cumplir sus 100 añitos, algunos países son 90, habrá que ver los derechos de autor, pero pues si es un anarquista o si la gente que lo ha editado respeta el espíritu anarquista de la Abadí, pues debería, y su propia carrera, ¿no? Porque aunque él sí creía en la propiedad privada y esto, pero deberían
sobre todo en los escritos que él publicaba en estos panfletos, etcétera, pues deberían permitir. Esperemos que no sea ningún problema, que si lo traduzco no nos lo bajen, pero me dejas una buena tarea para, no inmediata, pero para un mediano plazo, mi hermano. Sí, estaría muy bien. Realmente las traducciones son importantes, ¿no? Dice Rimbaud que toda traducción traiciona el espíritu de la obra y en gran medida sí, sobre todo en poesía, pero es un buen momento, un buen acercamiento a la traducción para quienes no gozan de una lengua políglota, pues un acercamiento es válido y en el espíritu del anarquismo individualista, pues creo que sí, efectivamente una traducción no estaría nada mal. Pues nos despedimos aquí desde Los Filósofos Malditos con Laurence Labadie. Salud, mi hermano, te amo. Salud, que sea una excelente noche y gracias al auditorio y Salud. gracias a ti, hermano. Abrazo Salud a grande. nuestro auditorio. Mezcalito, yo no sé qué, un cafecito tú. No, agua hoy. Yo tengo, bueno, Mejor. no es mezcal, es charanda, pero salud a todos. Que vive el espíritu anarquista, el espíritu pesimista que vimos hoy. Cuídense mucho y gracias, mi hermano. Te amo. Igualmente, hermano, cuídate. Un abrazo. Igualmente al auditorio. Hasta pronto.